Entrevistas. En el mundo al revés. Así es, como bien decías, Lauta, estamos en contacto con Agustín Colombo, periodista de revista Cítrica, Letra P y Diario Perfil. Lo llamamos puntualmente para hablar acerca de su rol de delegado, precisamente Perfil en el Sindicato de Prensa Buenos Aires y Preva. Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes y gracias por el llamado y por interesarse en la situación de Perfil. Por favor, a vos. Te queríamos consultar acerca de estos reclamos que vienen realizando por sus condiciones de trabajo justamente en Editorial Perfil. ¿Cuál es la situación actual? La situación, la verdad que es bastante crítica, perdón porque tengo ahí un perro que ladra, estoy en la editorial ahora. La situación es bastante crítica porque a 24 de agosto todavía no cobramos el aguinaldo, nadie de Perfil cobró el aguinaldo, pero además es crítica no solamente por el incumplimiento sistemático de la empresa, que de los últimos 6 años no pagó el aguinaldo en tiempo y forma en 5, sino porque los salarios de Perfil están absolutamente pulverizados. Hay compañeros y compañeras que ganan 25.000 pesos por mes en la editorial y eso hace que, la verdad, nuestro trabajo deje de ser un trabajo y pase a ser un subtrabajo, un hobby, o como quieran llamarlo, pero no es un trabajo cuando está casi en la línea de indigencia según lo que indica el INDEC. Por eso es que hoy estamos en un paro de 24 horas, ya hicimos algunos paros en este mes, y todos son para revertir la situación y para ver si la empresa se digna a mejorar la situación de los que hacemos los productos de Perfil, básicamente. Somos alrededor de 400 personas que trabajamos en esta empresa, que le hemos puesto el hombro en este año y medio de pandemia, que hicimos los distintos medios que tiene Perfil hoy en circulación, pero que la empresa la verdad que no lo considera por lo menos una prioridad, mejorar los salarios y cumplir con lo que tiene que cumplir. Estamos hablando de el pago del aguinaldo, no estamos hablando ni siquiera de un plus o de una recomposición por índice de inflación, estamos hablando de algo básico como el pago del aguinaldo. ¿Qué tal, Agustín? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andas? Sí, te quería consultar cómo está el diálogo con las autoridades del medio para atender estos reclamos que ustedes plantean. Diálogo hay, lo que pasa que es un diálogo sin avances. Uh-huh. Nosotros tenemos reuniones y una comunicación relativamente fluida. De hecho, estábamos en instancias de mediación en el Ministerio de Trabajo, en audiencias, para resolver esta situación, pero se desarticularon porque la empresa todas las semanas no llevaba ninguna propuesta superadora, uh-huh, e incluso en las últimas semanas empeoraba lo que ya había anunciado. Entonces, la verdad, si te tengo que responder esa pregunta, y bueno, sí, hay diálogo, pero no hay avance. Es prácticamente no tener diálogo, digamos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los argumentos que expone la empresa para no atender estos reclamos que ustedes hacen? Los argumentos son que no tienen plata, que están esperando siempre algún cobro de algún cliente o de algún área del Estado o de alguna empresa que publicitó en alguno de los productos. Uh-huh. Y que cuando se concreten esos pagos va a saldar las deudas que tiene con los trabajadores, pero es siempre el mismo, que no hay plata, que no tienen liquidez, que no tienen lo suficiente como para pagar los aguinaldos, que no tienen lo suficiente como para pagar los sueldos, que a muchas personas se los desdoblan todos los meses. Ese es básicamente el argumento, que la empresa está en una situación económica crítica, pero nosotros no vemos una situación económica crítica porque en los últimos 4 o 5 años Perfil se expandió como nunca en su historia. Claro. La empresa, que era una empresa eminentemente gráfica, que tenía sus revistas y sus diarios, ahora tiene, además de sus revistas y de su diario, que sale sábados y domingos,
una radio que funciona, un canal de televisión que funciona, otros 2 canales que estaba a punto de abrir. Entonces es como medio paradójico. Irrisorio, sí. También a esto se suma, Agustín, que una jueza hace unos pocos días ordenó indemnizar a Editorial Perfil por una discriminación en la publicidad oficial que el Estado Nacional aplicó al grupo de medios de Jorge Fontevecchia. ¿Esto achicaría el margen de excusas que pueden darles a ustedes de no hay plata, no hay recursos para darles una respuesta? Sí, son 2 cuestiones distintas, me parece. La primera, que ese fallo tiene que ver con lo que sucedía en Perfil entre 2003 y 2015, o 2003 y 2012. Lo segundo es que el fallo salió a favor, pero hay instancias de apelación y todo indica que eso va a demorar muchísimo. Y lo tercero que es que Perfil demandó al Estado por ese incumplimiento en el pago de la pauta estatal, pero lo que no dice Perfil es que en los últimos 3 o 4 años la empresa vive prácticamente de la pauta estatal, como casi todos los medios de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de que los ingresos de Perfil representan la pauta estatal un 70-80%. Entonces, entramos siempre en un falso debate a los que intenta llevarnos el dueño de la empresa, Jorge Fontevecchia, porque él no hace una contratapa o un suplemento especial sobre cómo el Estado financia a Perfil en estos años. Lo hace por cómo el Estado no le pagaba a Perfil hace 15. Claro. Agustín, también te queríamos consultar acerca de la serie de placas que sacó la Comisión Gremial Interna de Perfil en mayo, que mostraba la reducción de personal en áreas y publicaciones. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de qué datos arrojó este relevamiento? Sí, bueno, es parte también de la consecuencia de todos estos años de incumplimientos de la empresa. Hay muchos compañeros y compañeras que se cansaron de trabajar en una empresa así. Entonces, lentamente empiezan a migrar, a irse de la empresa hacia otros lados, incluso hacia otros rubros, o incluso muchos compañeros y compañeras se van de la empresa sin otro trabajo en el horizonte. A esta situación nos han llevado en estos años Fontevecchia y compañía. Y esos números que nosotros los hicimos para justamente dar una radiografía de la precarización de nuestro oficio en Perfil, arrojan que en este año y medio de pandemia se fueron alrededor de 90 personas de Perfil. 90 personas en distintas áreas, lo que da como resultado es que el trabajo que yo antes hacía con 5 personas al lado, ahora lo hago con 1. Entonces, eso también da otro resultado, que es la calidad informativa y la calidad con la que uno trabaja. Hay algo que por supuesto agrava todo, porque estamos hablando de información, de información pública, de visibilidad sobre algunas situaciones. Entonces, la verdad que es difícil, y que para quienes seguimos trabajando en Perfil, además de la angustia de que se vayan compañeros y compañeras valiosas, es también la angustia de ver cómo nuestro laburo se degrada semana a semana, mes a mes. Y Agustín, ¿cómo fue trabajar durante la pandemia? ¿Hubo personal que pasó a hacer tareas de teletrabajo? ¿Se les aportaron desde la empresa las herramientas necesarias? ¿Cómo fue eso? Sí, el dueño de la empresa dijo hace 1 año y medio, cuando empezó la pandemia, que lo que tenían pensado hacer en 5 años había que hacerlo en 5 meses. Y la verdad es que todos los que trabajamos en Perfil le pusimos el hombro a la situación. Mucha gente se reconvirtió, muchos fotógrafos pasaron a ser camarógrafos de televisión, muchas diseñadoras gráficas pasaron a ser editoras de video. Muchas personas que trabajamos en las ediciones impresas empezamos a trabajar en las ediciones impresas y en las ediciones web de la empresa. Siempre al principio vía remota la mayoría, salvo algunas áreas que empezaron a venir
en plena pandemia de lunes a viernes o de martes a sábado acá al edificio de Perfil en Barracas. Y ahora hay como una iniciativa de la empresa en el medio de estos incumplimientos y de este conflicto que estamos atravesando, de que todos o buena parte de la gente tiene que volver presencialmente. Nuestra respuesta es simple. Para volver presencialmente tenemos que ganar sueldos dignos. Nosotros no podemos volver presencialmente si hay compañeros que ganan 30.000 pesos por mes, porque lógicamente no tienen plata para pagar la SUBE, ni para pagar el alquiler, ni para pagar su comida. Entonces, en ese sentido somos bastante contundentes. Decimos, para el plan de vuelta tiene que haber una recomposición salarial y una mejora en nuestras condiciones de trabajo, si no, no hay manera de volver. ¿La empresa accedió al ATP, al Repro para pagar salarios? Sí, durante todo el año pasado accedió al ATP y este año accedió a 3 Repro ya. Okay. Es decir, el Estado a Perfil le está dando una cantidad de dinero que es difícil de cuantificar. Okay. Porque le da dinero por pauta oficial, le da dinero por asistencia financiera, como por ejemplo ATP y Repro, le da dinero por ejemplo, la impresión de cuadernillos del Ministerio de Educación durante todo el 2020, algo que se distribuyó en las escuelas de casi todo el país, se imprimió acá en Perfil. Entonces, nadie puede decir, ni Fontevecchia ni nadie, que el Estado no está asistiendo a Perfil. Pero como te decía hace un rato, no nos enteramos que el Estado le brinda este apoyo a Perfil, porque Perfil no lo publicita. Lo que publicita Perfil es que el Estado no le pagaba hace 15 años. Claro. Incluso Fontevecchia, en una columna que publica el 6 de agosto en el diario Perfil, está titulada La culpa de los sindicatos y pide ahí avanzar en reformas laborales y responsabiliza a las organizaciones gremiales de frenar estas reformas. ¿Cómo tomaron esto ustedes, no solo desde la Comisión Interna, sino también desde el CIPREVA? Iba con bastante indignación. La verdad que no te diría que fue sorprendente, porque nosotros más o menos conocemos el pensamiento de Fontevecchia, no por conocerlo en persona, sino por leer algunas de las cuestiones que a él tanto interesan. Recordemos que Fontevecchia en el 2002, en una instancia judicial, quiso suprimir el estatuto del periodista. Entonces, desde ese momento está claro cuál es la idea de Fontevecchia, con todos los derechos laborales, con todos los convenios colectivos de trabajo y con todo lo que pueda llegar a resguardar un poquito al trabajador ante el empresario. Él está obsesionado con que Argentina tiene que hacer una reforma laboral. Él cree que puede ser la solución para el país, una reforma al estilo Estados Unidos, donde si la empresa echa al trabajador no le tiene que pagar ningún tipo de indemnización. Pero lo que nosotros decimos es bastante claro. Él está obsesionado con eso, dice que la culpa es de los sindicatos, pero nunca habla de la culpa de los empresarios. Claro. Yo empezaría por ahí, por la culpa de los empresarios que, por ejemplo, pagan salarios de miseria, como en el caso de Perfil, en el que el 70% de los que trabajamos acá cobramos por debajo de la canasta básica. Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Agustín, y estamos acá desde el equipo atentos a que pueda haber algún avance en estos reclamos. Bueno, les agradezco mucho y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. De verdad, gracias por visibilizar el conflicto, porque es algo que pueden hacer las radios y los medios independientes, cooperativos, autogestivos, y no tanto los otros medios con los que a veces lidiamos, porque sabemos que son socios o amigos, o que no quieren que se conozca lo que sucede adentro de las empresas. Tal cual. Te mandamos un abrazo muy grande. Dale, saludos, chau. Hasta luego. Ahí pasaba Agustín Colombo, periodista, revista Cítrica, Letra P y Diario Perfil. Lo llamamos por su rol de delegado en Perfil en el sindicato de CIPREVA, particularmente acerca de los reclamos que están pidiendo desde los trabajadores de prensa de Perfil, y toda la información que estuvo en la entrevista lo van a ver luego en nuestras redes sociales.